recordarán que en diciembre, después de participar de una misa presidida por el Papa Francisco con ocasión de la fiesta de la Virgen de Guadalupe, el 12 de diciembre, y después de participar en la Navidad de Tamaulipas, este estado de México, de donde es originario el actor y director católico Eduardo Verástegui, Verástegui anunció que iba a liderar un movimiento para construir un Cristo de 77 metros en el estado de Tamaulipas, que pasaría a ser el Cristo, la estatua de un Cristo más alta del mundo, ¿no? Y donde va a ser todo un conjunto, todo un conglomerado, además de este Cristo emblemático, que va a pasar a ser el Cristo, la estatua de Cristo más grande del mundo. Va a haber sala de reuniones, lugar de culto, espacios para atracciones turísticas, puestos de trabajo, ayuda a las personas más pobres, ¿no? Y cuando se hizo este anuncio, hubo una respuesta muy positiva en el mundo, de interés, y hubo una respuesta muy interesada en México, donde comenzaron a llamar a Eduardo de todos lados, a Eduardo Verástegui de todos lados, para que explicara un poco más de detalles del proyecto, que iba a poner una cosa más que pone a México otra vez en el centro del mundo, ¿no? La puso la Virgencita de Guadalupe, ya eso nadie lo va a igualar, pero México sigue teniendo estos grandes emblemas católicos, ¿no? El Cerro del Cubilete, los mártires de los Altos del Jalisco, etcétera, ¿no? Sigue dando estas cosas, y a esta historia de México se sumaría esta iniciativa de Eduardo Verástegui. Pero Eduardo me comentó que, como siempre, y él ya tiene un buen cuero, ¿no? Ya está acostumbrado a hablar de su vida de castidad, a hablar de temas constantemente espinosos relacionados a la firmeza de su fe católica, y en consecuencia ya está acostumbrado a detractores, quejones, llorones, de todo tipo, ¿no? Entonces él le decía, como siempre, no ha faltado la gente que ha dicho, mira, ya existen muchas estatuas de Cristo, de la Virgen María en el mundo. ¿Por qué no darle esa plata a los pobres? El clásico argumento, ¿por qué no darle esa plata a los pobres? Es curioso, es paradójico, ¿no? Que esta era exactamente lo mismo que le reclamaba Judas a Jesús. No, ¿por qué el perfume que se utilizó en la unción en Betania, por qué no había sido vendida y dada la plata a los pobres? Y el Evangelio anota que Judas en realidad lo decía porque él estaba interesado en meter la mano. Él era el que llevaba las cuentas, el que juntaba, digamos, el dinero de los apóstoles, de Jesús y de los apóstoles, y él echaba la mano a la bolsa y robaba plata, ¿no? Entonces se beneficiaba de cualquier cosa que iba teóricamente a los pobres. Pero disgrego, no voy a entrar por ahí por el camino de que justamente haya sido Judas el que haya propuesto este tema de por qué alabar a Jesucristo y no darle el dinero a los pobres. La cuestión es la siguiente: toda esta pregunta de por qué no darle por qué no darle el dinero a los pobres es una pregunta completamente estúpida e ignorante, ¿no? Porque comencemos con lo siguiente: cuando alguien te diga eso, provócalo. A alguien que sabes que te va a decir eso, provócalo y dile, oye, voy a hacer ayudar a contribuir a la construcción de esta estatua. Para que te diga, oye, ¿por qué no le das el dinero a los pobres? Apenas te lo diga, dile lo siguiente: ya, muy bien, si yo te doy a ti el dinero, ese para usar a los pobres, ¿qué harías tú con ese dinero? A ver qué responde. Oh, se lo doy a los pobres. Muy bien, ¿cómo se lo das a los pobres? Sales a la calle y al primer pobre que ves, ¿le das? ¿Qué le das al primer pobre que ves? ¿Le das para que coma esa tarde? ¿Le das para que coma 3 días? ¿Le das todo el dinero para que haga lo que quiera? ¿O distingues a aquellos que son adictos o alcohólicos y que sabes que si les das el dinero se lo van a gastar no en salir de la pobreza, sino en sus adicciones?
y dices no, a estos no, a los que son pobres de verdad. ¿Quiénes son pobres de verdad? ¿Cómo escoges a quiénes le das el dinero y cómo se los das? Entonces, no, se los daría a una organización que ayuda a los pobres. Ah, muy bien, ¿a cuál organización que ayuda a los pobres? Porque resulta que las organizaciones más eficaces de ayuda a los pobres son las organizaciones católicas. Las otras son organizaciones burocráticas. ¿Le vas a dar dinero a las Naciones Unidas? ¿Sabes cuánto del dinero que se le da a las Naciones Unidas terminan en el terreno? En total, el 15%. Todo lo demás se lo come la burocracia. Salvo algunos proyectos especiales como el proyecto de refugiados, por ejemplo, ¿no? Entonces, hago acá claramente la salvedad. Pero si hablas de la burocracia entera de las Naciones Unidas, o sea, es el peor negocio del mundo darle dinero a ellos para que hagan una campaña o un esfuerzo. Mejor es darle el dinero a una organización cristiana. Entonces, digamos que finalmente te dicen, bueno, le daría a los pobres, iría a un país de África y distribuiría el dinero para acabar con la pobreza en ese país. Muy bien, ¿cómo acabas con la pobreza en ese país? Digamos que la estatua de este Cristo de 77 metros va a costar, vamos a irnos a una cifra estratosférica, ¿no? Que va a costar 10 millones de dólares. 10 millones de dólares. Muy bien, escoge un país en África. Te vas con esos 10 millones. No voy a mencionar ningún país para no ofender a ninguno, pero digamos un país de África Central, ¿no? Donde hay una pobreza extrema. O mejor, te vas a un país de los más pobres del mundo, donde hay hambruna, que son los que están en el cuerno africano, Somalia, Yemen y los países producto de la separación de Eritrea y de Etiopía, el cuerno africano. ¿Qué cosa haces con el dinero que tienes, estos 10 millones de dólares? ¿Cómo los repartes? ¿Cómo solucionas el problema de la pobreza? Resulta que si piensas un poquito, si utilizas el cerebro, te vas a dar cuenta que el problema de la pobreza y de la hambruna en esos países, especialmente en Yemen, es producto de la acción humana, específicamente de la guerra. Y que en consecuencia 10 millones de dólares no son nada para solucionar los problemas de esa población. Tú repartes el billete entre los pobres y no vas a poder darle más de $1 a 10 millones de personas que están hambrientas. $1 a cada uno. ¿Qué problema solucionaste? O dices, no, lo pongo en un proyecto. ¿Qué proyecto? ¿Qué proyecto? Cuando acá hay fuerzas encontradas, Irán, una nación poderosa, y Arabia Saudita, otra nación poderosa, están realizando una guerra a través de agentes locales en Yemen para ver quién controla el país. Entonces, en todos estos países, Somalia, Eritrea, Etiopía, ¿cuál es la fuente de la pobreza fundamental? La guerra. Acciones humanas. No es que hay un rico que se ha llevado el dinero de toda la gente y por eso son pobres. No hay una relación que sea de injusticia de distribución. Existe. Pero esa no es la razón de los países que son más pobres. Entonces, paradójicamente, Eduardo Verástegui quiere construir un Cristo de la paz. Entonces, imagínate si las personas que vienen, incluso no son muy creyentes, pero vienen a ver este Cristo gigante, porque es un lugar turístico, etc. Estas personas vienen y dicen, tenemos que comenzar a luchar por la paz. El Cristo de la paz me ha inspirado el ver a esta gente rezando, ver a toda esta gente. Imagínate si eso logra crear un movimiento a favor de la herramienta política, ¿no? O sea, no solamente hablemos de la paz espiritual, no, es la herramienta política más exitosa para combatir la pobreza, la paz. La violencia es fuente constante de pobreza y de injusticia. La paz es el ambiente en el cual las sociedades prosperan y la pobreza disminuye. Entonces, resulta que
Eduardo Verástegui, con un grupo de empresarios y de activistas de Tamaulipas y de otros estados en México, quieren participar de este gran evento, van a crear puestos de trabajo estables, van a crear un lugar donde la gente va a transformarse y cambiar de opinión a favor de la paz, porque es un Cristo de la paz. Entonces, ¿qué cosa es más eficaz para combatir la pobreza? Que les den estos 10 millones de dólares. Como digo, estoy utilizando una figura estratosférica, ¿no? O sea, con 10 millones de dólares construyes una estatua de la libertad más grande. Entonces, ¿qué es exactamente el argumento de habría que darle ese dinero a los pobres? Que es un mantra recurrente que se utiliza en la Iglesia Católica hoy. En vez de utilizar estos objetos para la liturgia, debería darse el dinero a los pobres. Una vez más, no saben de lo que están hablando, no tienen idea. No tienen idea que el cash, ¿no? Dinero en la mano, no resuelve el problema de la pobreza. Se necesitan cambios estructurales y esos cambios estructurales vienen de la mente de gente que piensa distinto. Si los líderes de Irán y los líderes de Arabia Saudita pensaran distinto, se preocuparían por la hambruna que están generando en Yemen. A ninguno le importa. Para ellos es un ajedrez político y estratégico. Entonces, esa es la causa de la pobreza en el país más pobre del mundo que actualmente enfrenta la mayor hambruna, Yemen. Entonces, hay que cambiar las mentalidades, el cambio social para que los pobres dejen de ser pobres es un cambio complejo, un cambio que requiere cambios de estructuras, cambios de mentalidad. Y la Iglesia Católica está al frente de eso, la primera que produce ese cambio. Entonces, felicitaciones a Eduardo y buen augurio para este proyecto. Dios quiera que pueda llevarse a término, porque los primeros beneficiados van a ser los pobres de Tamaulipas, y si este llega a ser un santuario internacional, como se espera que sea, los del mundo entero. Que tengas un buen día.